Y vamos a pasar entonces a la tercera exposición, la tercera presentación, a cargo de la doctora Milángela Segarra. La doctora Segarra es médico cirujano, egresada de la Escuela Vargas de la UCB, con posgrado en medicina interna en el Hospital Carlos Bello de la Cruz Roja. Actualmente es residente en sus últimos años del posgrado de inmunología clínica del Instituto de Inmunología. La doctora Segarra nos va a hablar de inmunopatogenia de COVID prolongado. Doctora Segarra. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación y gracias a todos por su participación. Hoy me corresponde presentar lo que es la inmunopatogenia del COVID prolongado. Entonces, para iniciar, ¿cómo definimos a estos pacientes que tienen síntomas persistentes de COVID-19? A lo largo de la literatura no había todavía un consenso de cómo denominar a estos pacientes que posterior a la infección aguda persistían con síntomas de COVID-19. Se han utilizado numerosas terminologías como portadores de larga duración, secuelas tardías de COVID-19, síndrome COVID-19 crónico, síndrome COVID posagudo, y recientemente las más utilizadas está el COVID prolongado o long COVID. La OMS recomienda referirse a este cuadro como estado post-COVID-19, ya que este término no implica causalidad ni duración de la sintomatología. Ya actualmente en el Comité Internacional de Enfermedades ya hay códigos que lo describen como enfermedad posterior al COVID-19 y otro síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la COVID-19. Entonces, con el objetivo de unificar criterios, el NICE ha querido definir lo que son los estados clínicos o sintomáticos del COVID-19. Esto lo realizó en dos grandes grupos, como COVID-19 agudo, que representa generalmente los pacientes que tienen síntomas 4 semanas luego de la infección. Y COVID-19 posagudo, que es cuando estos síntomas persisten por más de 4 semanas, se habla hasta de 12 semanas posterior a la infección aguda. Es importante recalcar que este COVID posagudo me va a englobar dos grupos de pacientes que son completamente diferentes, que es el COVID persistente o prolongado y los pacientes con secuelas post-COVID. Entonces, es importante diferenciar estos dos grupos presentes en esta definición de COVID posagudo, ya que, como dije, pertenece a entidades tanto clínicas diferentes y pacientes que van a tener epidemiología y sintomatología diferente. Entonces, comenzando con el que es el COVID persistente o long COVID, que es el objetivo de esta ponencia, van a ser pacientes que tienen síntomas mantenidos más allá de 4 e incluso 12 semanas posterior a la infección aguda. Algo importante también a recalcar es que la presentación de estos síntomas va a ser independiente de la gravedad de la presentación inicial de la infección. Es decir, puede estar presente tanto en pacientes que fueron asintomáticos o con curso leve de la infección, como en pacientes que tuvieron infección grave. Esta sintomatología no va a depender de un daño orgánico que per se por la infección, es decir, no va a haber existencia de daño orgánico irreversible demostrable. Y suele presentarse principalmente en mujeres de mediana edad, con una mediana entre 40 años, generalmente sin comorbilidades asociadas. A diferencia de la otra entidad que compone el COVID posagudo, que es las secuelas post-COVID, que tiene otra, tanto epidemiología como presentación clínica diferente, y se va a deber a antecedentes, tienen antecedentes de COVID agudo grave, y esta sintomatología sí va a estar directamente relacionada o va a ser derivada del daño estructural
de complicaciones que se sufrieron durante la fase aguda. Principalmente predomina en varones adultos en torno a la mediana edad, 70 años, y sí, con comorbilidades asociadas. Entonces, ya habiendo diferenciado tanto epidemiológicamente el síndrome, vamos a lo que es la presentación clínica, que también es bastante amplia y variada, teniendo en cuenta y recordando que el virus entra a las células a través del receptor ACE2. Entonces, cualquiera órgano, sistema y célula que presente el receptor puede ser penetrado por el virus SARS-CoV-2. Esto nos va a dar como resultado que haya una afección de múltiples órganos y sistemas, y la sintomatología va a depender de cada uno de estos sistemas afectados. Entonces, para expresar lo variada que es la sintomatología, me voy a valer de dos encuestas publicadas, una encuesta internacional que constó de Davis y colaboradores, que constó de 3.762 pacientes de 56 países diferentes, y la otra encuesta que fue realizada en España con 1.834 pacientes. Estas encuestas se hicieron de forma colaborativa entre profesionales de salud y grupos de pacientes afectados con síntomas persistentes, en la cual pudieron verificar toda la que fue la gran variedad de sintomatología clínica a lo largo de la enfermedad, y con una media de aparición de síntomas de un mismo paciente de hasta 36 pacientes a lo largo de su enfermedad prolongada. Estas que pueden ser en brotes o de manera continua, pero por lo general sin desaparición de sintomatología. Entonces, la encuesta fue realizada por sistemas, donde en la internacional se lograron expresar 205 síntomas y en la de España 201 síntomas. Entonces, aquí están representados los de mayor prevalencia por órganos y sistemas, donde lo que es la astenia y malestar general son los predominantes en los cuanto a las manifestaciones generales. La cefalea, la principal en cuanto a manifestaciones de sistema nervioso, igual con falta de concentración, que es lo que se está denominando actualmente como la niebla COVID, que son todas estas sintomatologías cognitivas y de memoria que pueden afectar los pacientes en cuanto a la esfera psicológica y de estado de ánimo. Bajo estado de ánimo fue el principal en lo que es este sistema. En cuanto a el sistema muscular, las mialgias fueron las predominantes: cardiovascular, dolor torácico, presión de pecho, disnea, tos, digestivo, la diarrea como el principal síntoma manifestado, entre otros. Entonces tenemos que es una manifestación muy variada, tanto de órganos y sistemas como de pacientes, que pueden coexistir muchos síntomas expresados en estas encuestas. En la internacional hasta 36 pacientes y en la de España hasta 13 síntomas, perdón, en un mismo paciente. Entonces, ¿qué es lo que me conlleva a la aparición de COVID prolongado? Hasta el momento no hay una sola teoría o vía que la explique, sino por el contrario son múltiples hipótesis demostradas cada una por medios experimentales, que han logrado explicar el COVID prolongado. Entre las principales está lo que es la alteración de la respuesta inmune, donde se ha visto que la respuesta inmune, cuando hay persistencia de la infección, puede haber actividad reducida del sistema de interferón, mal funcionamiento de macrófagos, y por ende esta alteración de la inmunidad innata me va a conllevar a alteraciones de la inducción de la respuesta adaptativa. Por otra parte, tenemos la persistencia viral, donde se ha demostrado la presencia de virus acantonado en tubo digestivo, mucosa olfatoria, pulmones, corazón y prácticamente cualquier órgano o sistema de los que vimos que tenía el receptor
ACE2 entonces, ha sido demostrado también hasta en piezas quirúrgicas de pacientes que fueron operados por otra causa. Y esta persistencia viral, aunado a esa respuesta inmune innata deficiente, que está dada, como comenté, por la actividad reducida del interferón y la disfunción de los macrófagos, y a todo esto sumamos que hay una alteración de la respuesta inmunitaria adaptativa, principalmente por linfopenia, porque la recuperación de la linfopenia en los pacientes no es igual en todos los pacientes. En algunos lleva más tiempo que en otros. Todo esto va a contribuir a la persistencia viral. Otra de las teorías comenta que el COVID prolongado no sea consecuencia de una actividad directa del SARS-CoV-2, sino que esta inflamación me lleve a reactivación de patógenos. Uno de los más estudiados ha sido el de Epstein-Barr, que está también implicado en otras enfermedades autoinmunitarias, también está esta hipótesis. La disbiosis intestinal, también otro punto muy en boga, donde han demostrado cambios en la microbiota tras la infección en SARS-CoV-2 hasta 30 días y más posterior a la infección aguda. Entonces, si estos cambios en la microbiota, esta disbiosis intestinal, pueden contribuir a la persistencia de síntomas posterior a la infección aguda. Presencia de autoanticuerpos, contrario a lo que es la autoinmunidad, se han visto presencia de autoanticuerpos contra proteínas inmunomoduladoras, citocinas, proteínas de superficie celular, donde describen mayor presentación de autoanticuerpos contra el péptido citrulinado, contra los componentes de los antifosfolípidos, anticuerpos antifosfolípidos, que pudieran también perpetuar lo que es el COVID prolongado. Entonces, todo esto tiene un mecanismo en común. O sea, entre todos ellos está implicado lo que es la inflamación crónica en todos los pacientes que tienen síntomas persistentes de COVID-19. Entonces, se ha visto que en estos pacientes tienen perfiles de subpoblaciones celulares, de componentes de la inmunidad innata, y de todo, diferentes a los pacientes con COVID agudo. Entonces han demostrado que tienen aumento de todo lo que son las citocinas proinflamatorias, tienen mayor inducción o capacidad de inducción de células T efectoras con propiedades inflamatorias. Entonces hemos visto aumento de lo que es el interferón interleuquina 2, CD4, CD8 importante, aquí también lo describen en dos entidades importantes, unos pacientes que tienen más marcado lo que es el componente inflamatorio con disminución de CD4 en algunos, aumento de CD8 y aumento de estas interleuquinas, interferón, interleuquina 2, y otros que tienen un perfil más autoinmunitario con aumento tanto de CD4 como de CD8. También se ha podido demostrar en diferentes estudios que los pacientes recuperados, entre comillas, o que pueden tener la sintomatología de COVID prolongado, recuperados desde la fase aguda, tienen aumento de la interleuquina 17 y de factores proangiogénicos. Entonces esto me lleva a la misma conclusión, que es todo un estado proinflamatorio y proangiogénico también. Y ya en las últimas fases de lo que es el cuadro de COVID prolongado, han podido mostrar también que ya lo que es el perfil de citocinas proinflamatorias como interleuquina 6 y TNF va a ser reemplazado esa propiedad inflamatoria por aumento de la fosforilación oxidativa asociada con lo que son las especies reactivas de oxígeno. Entonces son muchos mecanismos, varias hipótesis, pero que todos prácticamente llegan al mismo punto, que es el estado de hiperinflamación crónica en los pacientes con COVID prolongado. Y todo esto me va a llevar a, dependiendo del órgano y sistema afectado, a las múltiples sintomatologías que puede tener. Importante también recalcar, que no lo mencioné en la parte de síntomas,
que esta sintomatología no puede ser explicada por una enfermedad subyacente del paciente, lo cual hace más que por lo general se prolongue lo que es el diagnóstico del COVID prolongado. Entonces, ya llevando lo que hemos visto, la inmunopatogenia, ya los principales órganos afectados, vemos que en alvéolos pulmonares esa inflamación que resulta de la producción sostenida de citocinas proinflamatorias que ya comentábamos, como interleuquina 6, TNF-alfa principalmente, y las especies reactivas de oxígeno, una vez que salen lo que es a torrente sanguíneo, pueden provocan el daño endotelial, que esto me va a llevar a lo que es activación de fibroblastos, fibrosis, activación de complemento, plaquetas, liberación de más citocinas proinflamatorias, disrupción de vías de coagulación, que también se ha evidenciado, estados hipercoagulables o síntomas derivados a hipercoagulación, y todo esto va a tener como resultado en alvéolos pulmonares igual el estado hiperinflamatorio e hipercoagulable que describe el cuadro. En corazón, empezando desde el punto que comenté que converge la vía común, que es la inflamación crónica, esto va a resultar en miositis y muerte de los miocardiocitos. También puede afectar lo que es el sistema nervioso aferente, que me puede explicar los síntomas como taquicardia ortostática postural, los síncopes que también pueden presentar los pacientes. Y esta inflamación prolongada también va a inducir lo que es los fibroblastos con la posterior fibrosis resultante, al igual que en los alvéolos pulmonares. Sistema nervioso central, esta respuesta inmune activada a largo plazo, el estado de hiperinflamación, va a llevar a activar células gliales que crónicamente pueden dañar las neuronas. Esta desregulación de la barrera hematoencefálica va a tener como resultado una permeabilidad patológica que va a resultar en infiltración del parénquima cerebral con los posteriores sintomatología, dependiendo de qué lóbulo esté principalmente afectado. Y como sabemos, estos efectos pueden provocar tanto disfunción autonómica como deterioro cognitivo en algunos pacientes. La astenia, que es uno de los síntomas principalmente manifestados por los pacientes, va a ser resultado de factores centrales, periféricos y psicológicos. Puede estar influida por lo que es la inflamación crónica en cerebro, en uniones musculares, pueden llevar mestastenia a largo plazo, también por afectación de lo que es el músculo esquelético. Entonces, ya concluyendo, tenemos que esa persistencia de los remanentes virales a largo plazo, la desregulación sostenida del sistema inmunitario es lo que me va a llevar al estado inflamatorio crónico, que es el ente central que rige las manifestaciones persistentes del COVID-19. Entonces, como conclusiones, tenemos que el COVID prolongado o long COVID es esa persistencia de síntomas más allá de 4 a 12 semanas tras el contagio con SARS-CoV-2, que la presentación es independiente de la gravedad de la fase aguda, distribución en todas las edades, también se ha descrito en edad pediátrica, pero con más predominio en mediana edad y en el sexo femenino, y la inexistencia de explicación por una enfermedad subyacente. Los tres pilares fundamentales de las teorías que lo rigen, que como comenté, la persistencia viral, el estado inflamatorio persistente y la autoinmunidad, que no son excluyentes, sino más bien convergen y explican una a la otra. El plan terapéutico, que no es motivo de la ponencia, pero sabiendo que la sintomatología es tan variada, el tratamiento también lo es y va enfocado en tres pilares fundamentales. Uno, el tratamiento sintomático, que va a depender de cada paciente. Tratamiento dirigido a sustituir déficits nutricionales en caso que los hubiera. Y tratamiento sistémico dependiendo de la gravedad de los síntomas del paciente.
Y para concluir, quise hacerlo con esta foto de nuestro recordado amigo Sotillé de las jornadas del 30º aniversario del instituto. Gracias.